Buenas noches. Buenas noches, esto es el comentario positivo. Ya teníamos un poquito más de una semana que no habíamos podido subir videos, ya que hubo necesidad de mantenimiento a nuestra máquina, pero pues ya estamos aquí otra vez. Vamos a seguir con nuestros videos y hoy vamos a seguir con el tema de principios básicos. Hoy, como les había dicho, vamos a continuar con los dones del Padre, que son los dones motivacionales. Y bueno, ahora vemos la segunda lista de dones del Nuevo Testamento. Esta se encuentra en el libro de Romanos. Dice en Romanos 12, del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, o sea, esto quiere decir facultades, talentos, cualidades, porque cuando hablamos de dones, hablamos de talentos, ya lo habíamos dicho. Un talento también es un don. ¿Por qué hablamos de dones y talentos siempre? Bueno, para diferenciar precisamente cuando estamos hablando de las cosas espirituales y cuando hablamos de las cosas físicas, como un cantante que tiene ese don, realmente lo manejamos como talento para poder diferenciar, pero también es un don. Entonces, según la gracia que nos es dada, porque don, la palabra don es algo regalado, es algo recibido inmerecidamente y es algo que Dios nos da. Entonces, el Señor, si nos los da, es para usarlos. El que tiene don de profecía, que profetice, conforme a la medida de la fe, dice la palabra. El que tiene el don de servicio, que se dedica a servir. El que enseña, que se dedica a la enseñanza. El que exhorta, o sea, que anima a las personas, que les llama la atención, que se dedica a la exhortación. El que reparte, que lo haga con sencillez de corazón y liberalidad. El que preside, que presida con solicitud de todo corazón. El que hace misericordia, que lo haga con verdadera alegría y entusiasmo. Entonces vemos que aquí la lista de los dones motivacionales son 6. Es el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortar, el don de repartir, el don de presidir y el don de misericordia. Vamos a empezar con el primero, que es el don de servicio. Personalmente, no se debe delimitar solamente a cuidados materiales o financieros de una congregación, pues la voz que se aplica a variados ministerios en el texto del Nuevo Testamento. Sin duda, abarcaba el servicio material, sí, pero también puede incluir los más elevados ejercicios del ministerio. Y aquí, podemos ver algunos ejemplos. Romanos 12:7. Permítanme. Romanos 12:7. Romanos 12:7 dice la palabra de Dios. Y si el de servicio, el de servir, el que enseña la enseñanza, el que exhorta la exhortación, el que da con liberalidad, etcétera. Pero también vemos en Hechos 6:1. Hechos 6:1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Vemos que aquí se está inaugurando el servicio de diaconado. El diácono es el que sirve en la iglesia, en todas las salas de la iglesia, y vemos que tenían ciertos requisitos para poder ser diáconos. Tenían que ser hombres, o en este caso mujeres también ya, porque empieza el servicio. Aquí los primeros 7 fueron hombres. 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y a quienes se les pueda encargar esa tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan las características para poder desarrollar la tarea correctamente. Entonces, esto quiere decir que no nada más es de que cuando yo quiero servir un diaconado en la iglesia, no nada más es de que yo vaya y quiera servir, sino que tengo que orar para que el Señor me muestre dónde quiere utilizar los dones y talentos que Él me dio, que sea idóneo para esa tarea. Y nosotros, dicen, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, para eso son los servicios en la iglesia. Aquí fue donde se inauguraron, y vemos todavía en el capítulo 16, versículos 1 y 2,
Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí también cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos. Y bueno, vemos que aquí Pablo escoge a Timoteo cuando todavía apenas era un congregante, y lo hace diácono, lo hace su servidor, lo lleva con él para que pueda estar sirviendo en el ministerio. Vemos también la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 9, y dice: suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor, o sea, eran servidores, y luego a nosotros por voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que por vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Entonces, aquí vemos aún también el servicio del Señor Jesús. Está hablándonos de él, pero está empezando a hablar de cómo la iglesia de Corintio se había entregado en servicio, en donaciones también, porque si vemos todo el contexto, está hablando también de las ofrendas que hicieron para las iglesias más pobres. Entonces, vemos aquí también en 2 Corintios, también vemos en el capítulo 9, versículo 12, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, el resultado del servicio, del don de servicio, es que suple con plenitud lo que falta a los santos, pero también sobreabunda en acciones de gracias a Dios. O sea, que hay personas que al recibir la bendición por el servicio que tú haces en la iglesia, ellos agradecen a Dios, y entonces son acciones de gracias que llegan a Dios como olor fragante, y entonces viene una bendición para tu vida al ejercer el don de servicio. Vamos a ver el segundo. Todavía vamos a ver una última escritura en este don de servicio, que es Romanos 15, 25, y dice la palabra de Dios: pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron a bien hacerlo, a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en bienes materiales. Entonces vemos aquí, esta carta a los romanos también no fue escrita en el año 30, en el año 33, Entonces, para los que dicen que ya no hay ofrendas o diezmos en la iglesia, pues esto lo contradice, porque está hablando Pablo hacia el año 60 más o menos, y está explicando lo que se tiene que hacer, y está hablando de ofrendas, y está hablando que no solamente el servicio de los santos se da en la iglesia o el ir a orar, sino que también hacer una bendición, una ofrenda para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. En aquel tiempo pues se apoyaban más también las iglesias, y una iglesia hacía ofrendas para apoyar a las iglesias más pobres. En este caso, una de las iglesias más pobres, o la iglesia más pobre que había en ese tiempo, era precisamente la de Jerusalén, por la situación en que estaban pasando, el imperio, la persecución, etcétera, y entonces hacían ofrendas para poder ayudar a esa iglesia. Bueno, entonces este es el don de servicio. El don de servicio, entonces entendemos que el don de servicio abarca muchas cosas: lo económico, que es dar ofrendas, ir a hacer oración por las personas, y también el trabajar en la iglesia, el entrar a algún área, algún ministerio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el que se considere hijo, pues necesita
ejercer dones. Y en este caso, entonces el don de servicio, tendríamos que estar todos sirviendo en la iglesia. Los que se consideran hijos de una casa, el que no se considera hijo de una casa sigue siendo congregante y solamente va, recibe la palabra y se sale. Pero el que se considera hijo sirve. Porque esto es exactamente como en una casa. Si en una casa una de las personas no ejerce la parte que le corresponde o no ayuda en las labores de la casa, todo sale de control. Si en este caso los padres o el padre, normalmente en este caso estamos ya en un tiempo en el que ambos trabajan, si los dos no trabajan y además uno de ellos a lo mejor se la pasa acostado, no quiere hacer nada, etcétera, se empieza a haber conflicto, empieza a haber una descomposición y empieza a haber problemas en casa. Entonces es necesario que cada uno de los miembros de la casa cumpla. Sin derechos no hay obligaciones, sin obligaciones no hay derechos. Ninguno de la casa puede exigir el pedir algo, el necesitar algo, alguna situación, si no está dando nada. Si no da nada, no puede recibir nada. Sin derechos no hay obligaciones. Esto sucede también en la iglesia. Nosotros como iglesia, como un cuerpo de Cristo, nosotros también tenemos que aportar para poder recibir bendición. Pero dice la Escritura que más vale dar que recibir. Pero Dios, que no se queda con nada, sobreabunda en bendiciones. Cuando yo empiezo a dar, el Señor multiplica hacia mi vida. Amén. Bueno, ahora vamos al don de enseñanza. Punto número 2. El que enseña dará el tiempo necesario para profundizar en la palabra. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque por eso se ha dado mucho que hay personas que sí, a lo mejor la persona lo entiende. Yo conozco personas que son muy, muy teológicas, que saben mucho, pero no saben explicar. Entonces la enseñanza es un don. Una persona que tiene el don de enseñanza puede explicar las cosas más elevadas de una manera sencilla. Vemos en realidad que Pablo era un siervo que enseñaba, pero vemos que le costaba esa parte, porque aún hasta Pedro dice, bueno, Pablo dice cosas un poco difíciles, para el caso, tiene razón, pero ni Pedro, había veces en que no le entendía, porque hay personas que sí saben mucho, pero no tienen la forma de realmente poderlo explicar, y él hablaba de cosas muy elevadas y de pronto se metía en ese rollo, y sí, hubo prédicas en las que obviamente por eso la gente se quedaba ahí, porque explicaba, enseñaba, pero hubo otras cosas que no pudo explicar a bien, le costó trabajo, y solamente ha habido personas, teólogos muy usados por Dios, que han podido discernir qué era lo que quería enseñar Pablo. Yo he escuchado a personas que admiro por su sabiduría, pero que en realidad éramos pocos, o en ocasiones hasta a mí me llegó a pasar que yo no entendiera algo que había dicho, pero éramos pocos los que llegábamos a entender, y el grueso de la congregación se quedaban en confusión, en duda, en qué quiso decir. Entonces es bien importante el don de enseñanza, porque el don de enseñanza, entonces aquí otra vez vamos a las palabras eisegesis y exégesis. Eisegesis es la persona que maneja la palabra para poder, para su conveniencia, para poder enseñar lo que él quiere enseñar. Eisegesis, un exégeta es una persona que desglosa la palabra. El Espíritu Santo le da este don de enseñanza para poder explicar de una manera sencilla las cosas más difíciles. Entonces, siendo capaz de una exégesis exacta y de una clara definición de doctrinas. Entonces, el don de enseñanza es esto, es una persona que se dará el tiempo de profundizar en la palabra, o sea, no es una persona que nada más vio una prédica en internet y se pone a explicar lo que vio, sino que es una persona que estudia, es una persona que tiene en su cabeza, le da vueltas y vueltas a la palabra, él está meditándola, está investigando, está buscando más información para poder tener un panorama completo de lo que quiere enseñar, para que también cuando le quieran preguntar, porque obviamente va a haber momentos en que también el exégeta pues dejará dudas, y entonces alguien preguntará, ¿qué quisiste decir? Y él pueda explicar bien a profundidad lo que estaba diciendo. Entonces es una persona que es capaz de dar una exégesis exacta y de una clara definición de doctrinas, o sea, no va a traer confusión. Un verdadero exégeta no trae confusión a la vida de las personas, sino que aclara doctrinas exactas y quizás muchas veces difíciles de entender. Una cadena de enseñadores a través de los siglos es el único medio para conservar y preservar la fe
en medio de todos los cambios que ha habido en el ambiente y de pensamiento que produce constantemente la sociedad humana. ¿Cómo es posible para los que conocemos, porque el que no conoce cree que es un libro obsoleto, pero cómo es posible que para los que conocemos de la palabra nos demos cuenta que es actual? Que en este tiempo, un libro muy antiguo, hay libros antiguos que ya no, hay jóvenes que no entienden la forma de vivir, el entorno, lo que se está enseñando, porque es muy diferente ya la visión, la forma. Hoy estamos aprendiendo que aún hasta una persona que sabe un idioma tiene un mundo diferente al que conoce otro idioma. Es más, los científicos se han dado cuenta de que si en un idioma no existe una palabra para definir un color, ese color no existe, y entonces hubo un poeta antiguo que hablaba de que el mar estaba dorado o color cobre, y nosotros decimos, bueno, es que el mar es azul, pero en su idioma no existía el azul, entonces ellos no veían el azul. Por eso también vemos también en el aspecto de hombres y mujeres que el hombre puede ver en el azul, él ve el color azul, la mujer ve turquesa, ve azul celeste, azul cielo y azul marino, y empiezan a ver obviamente hay hombres que también pueden verlo, pero también vemos que en el rosa el hombre ve rosa y las mujeres ven diferentes tonos de rosa, palo de rosa, y empiezan a decir, y nosotros vemos rosa nada más. Entonces las visiones son diferentes aun cuando tenemos el idioma y las explicaciones. Entonces esto es bien importante. Estamos en un tiempo en donde se están perdiendo los valores, y que el cristiano es el que preserva esos valores, y el exégeta es el que tiene el don de enseñanza para poder explicar por qué. Porque hoy es bien fácil, hoy la gente piensa que es bueno, es correcto porque ya la ley ya lo aprobó, que pueda haber matrimonio entre homosexuales, que puedan adoptar hijos. Hay otras leyes que ahora se está discutiendo ya el uso lúdico de la marihuana, y vemos que eran cosas que antes veíamos a un marihuano en la calle y salíamos corriendo porque pensamos que era un delincuente. Ahora pues yo creo no ser el único cristiano que conoce personas y que aún saluda. Quizás no tenga una amistad con personas que se drogan, pero hay una relación cordial y ya no hay ese rechazo que había antes. Entonces hasta el mismo cristiano se ha ido acomodando, y en áreas está bien, porque nosotros no somos homofóbicos, y yo no estoy hablando solamente ya en el gay, porque homofóbico es alguien que tiene fobia hacia los hombres. Entonces empiezas a tener rechazo hacia diferentes tipos de hombres, no solamente en el gay, sino también en el alcohólico, en el delincuente, etcétera. Nosotros no vamos a rechazar a las personas, nosotros estamos para acercarlas y para acercarlas a Dios. Pero el punto importante es cómo nosotros vamos a preservar los valores y cómo nosotros vamos a influir en las personas en vez de que las personas influyan en nosotros, en eso malo. Nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos a vivir en un mundo con leyes incorrectas. Es verdad, Daniel estaba dentro, no solamente estaba en un mundo, sino estaba inmerso en ese mundo, y era el segundo, era uno de las autoridades principales debajo de Nabucodonosor. Fue un hombre que no se corrompió, fue un hombre que se mantuvo fiel a Dios, que estuvo dispuesto a morir para ser fiel a Dios, pero estaba en medio de una corrupción que sabemos que Babilonia, que fue de lo peor en corrupción, en falta de valores, en idolatría. Entonces vemos que podemos vivir en un mundo así. Sí, Daniel lo hizo. Nosotros estamos en un mundo muy similar al que vivió Daniel. Eso es un hecho. Entonces nosotros podemos vivir. ¿Y qué necesitamos? Precisamente necesitamos de esos exégetas, de esas personas que tienen ese don de enseñanza para explicarnos las cosas más difíciles, y que podamos nosotros tener el concepto exacto de por qué podemos hablarle a las personas en el mundo, de por qué está mal lo que están haciendo aunque la ley lo permita. Eso es algo muy diferente. Lo permitirá la ley, pero no es algo que Dios acepte, y nosotros tenemos que explicarles por qué, y tienen que ser argumentos sólidos, con bases, y que puedan entender. Y ese es el don de enseñanza. Una cadena entonces de enseñadores a través de los siglos es el único medio que Dios ha utilizado para conservar nuestra fe en medio de los cambios, de la degradación moral,
el cambio de pensamiento que produce constantemente esta sociedad y aún dentro de la llamada sociedad cristiana, porque vemos que también se han devaluado muchos valores dentro de las iglesias cristianas, y hay iglesias cristianas que están enseñando una serie de barbaridades y tonterías que no tienen nada que ver con el verdadero cristianismo. Y por eso es hoy tan importante el don de enseñanza, porque si ya está dentro de la iglesia se ha infiltrado la falsa doctrina, la apostasía, el cristiano exégeta, el que tiene el don de enseñanza, tendrá la oportunidad de ayudar a preservar. Por eso es tan importante el exégeta en nuestra iglesia, en la iglesia cristiana a nivel mundial, porque es el que es el encargado de preservar los valores cristianos, aún y dentro también, viviendo dentro de este mundo, y aún con los cambios que ha tenido este mundo y la degradación moral que ha tenido este mundo, sigue preservando y conservando los valores cristianos dentro de esta sociedad. Bueno, este es el punto de el don de enseñanza. Ahora vamos al punto número 3, que es el don de exhortación, de exhortar. El que exhorta es llamado a aplicar los principios de la palabra a las necesidades de los creyentes. O sea, no va a exhortar a alguien en algo que no le sirve a la persona, sino en la necesidad que tiene, en las circunstancias, en su día a día. No se trata de aplicar el palo limpio. Algo que tenemos que aprender es que finalmente la Biblia misma nos enseña cuáles son las características de profecía. Y la profecía tiene que tener 3 cosas bien importantes, que es edificación, exhortación y consolación. Tiene que tener esos 3 puntos. Si no los tiene, no sirve. El que tiene el don de exhortar tiene que exhortar de esa manera. Tiene que también tener edificación y consolación. Si se queda con una sola o con 2 de las cosas y no tiene las 3, no viene de Dios. Entonces, no se trata de aplicar el palo limpio a las espaldas del creyente, sino de una comprensión de sus hondas necesidades espirituales que en efecto existen en cada cristiano. Aun cuando estemos muy espirituales, hay necesidades espirituales que tienen que ser alimentadas, sanadas, fortalecidas. Entonces vemos aquí el punto de que se tienen que remediar esas necesidades, y no con ideas carnales. O sea, por eso hay tantos teólogos que no creen en Dios, porque simplemente lo toman como un trabajo. El problema también es cuando dentro de la fe cristiana el pastor, el apóstol, el profeta, el maestro, ve como un trabajo lo que está haciendo, en vez de utilizar el don para realmente servir a Dios, y entonces viene con ideas carnales y enseña incorrectamente. Entonces esto es por la medicina y el alimento que nos da la palabra revelada. O sea, la única manera de que yo pueda ayudar a una persona es exhortándola, pero por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que tener 2 cosas, tanto para ir cuando alguien me pide una oración de liberación, de sanidad, pero también para exhortar a una persona que tiene necesidad de exhortación. Tengo que tener cosas bien importantes, bien básicas. Primero, si mi vida no está acorde con lo que Dios espera, lo que yo voy a hacer es maldecir en vez de bendecir a la persona. O sea, le voy a generar maldición, no que yo le maldiga con mi boca, sino que el estar yo contaminado va a contaminar a la persona, y entonces va a estar bajo maldición en vez de bendición. Ese es el primer punto. En el segundo punto, vemos que el ir a hablar, primero tengo que tener una buena relación con Dios. Tengo que haberme preparado, porque yo no voy a hablar de mí, sino lo que el Espíritu Santo diga. Y la tercera es esa, permitir que sea el Espíritu Santo, no mi emoción, no mi carnalidad, no mi cultura, no mi educación, no lo que a mí me enseñaron, sino lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Eso es lo que tiene que hacer el que tiene el don de exhortar. El ejercicio de este don requiere empatía, simpatía, firmeza, corazón conforme al corazón de Dios y claridad de expresión. Por lo tanto, está muy ligado también al don que estábamos hablando hace un momento de enseñanza, porque tiene que tener claridad de expresión, también tiene esa necesidad. Vemos en el punto número 4 el don de repartir. El don de repartir. La iglesia local tiene responsabilidades del orden material frente a los casos de pobreza y necesidad.
de modo que repartir constituye un carisma. O sea, no es algo que se le ocurrió al apóstol, el decir, tráeme una despensa, o más bien, vengan, traigan despensas para repartir a los pobres o a las personas que tienen necesidad. No es algo que se le ocurrió a él. El llevar ayuda, el llevar quizás ropa a otros lugares donde hay pocas cosas, el poder bendecir también a los hermanos en algún momento de los mismos de la comunidad, de la congregación, no es algo que se le ocurrió al apóstol o al pastor, es un carisma, es algo que viene del Espíritu Santo y que viene, es tan importante el don de repartir como los demás dones, porque los dones ya lo vimos que los dones los dio para dar. Entonces, el don de repartir es tener ese corazón y esa necesidad. Y si el hermano que es ayudado percibe un espíritu mezquino, porque sí puedo ver, y de hecho yo lo llegué a vivir con actores que se trataban de aparentar ser buenos, pero para que la gente viera que eran buenos, o sea, no porque realmente lo fueran, y sentías ese espíritu, y obviamente ese se siente en la iglesia también, cuando un hermano está tratando de causar empatía y simpatía con la gente, y cuando lo está haciendo de alguna manera forzada para que la gente vea que es bueno, cuando una persona ayuda a otra persona, pero para que la gente sepa que ayuda, y no lo está haciendo de una manera agradeciendo a Dios por lo que Dios le está dando, o tiene una actitud condescendiente, también se sentirá lastimado la persona que reciba las cosas. O sea, hay personas que aún hasta se sacan la foto para que todo el mundo se entere que yo fui a ayudar a las personas y les fui a llevar ropa o les fui a llevar alimento. Eso no es así, es una actitud mezquina. El condescendiente es tratarlos como, ay, el pobrecito, y menos al pueblo de Dios, porque yo no puedo tratar a un hijo de Dios como pobrecito, porque no es pobrecito, porque tiene a Jesús. La diferencia es que dice la Escritura, en el pueblo de Dios va a haber pobres, y por eso está el don de repartir, se va a equilibrar, y el Espíritu Santo lo que quiere es equilibrar, bendecir, y entonces no puedo ir, pobrecito, le voy a dar, no, sino con espíritu de, gracias Dios, porque tú me has prosperado, quiero hacerlo también. Por eso, la condición esencial para para ejercitar el don de repartir, es tener sencillez y liberalidad, que ya lo leímos con Pablo, liberalidad en dar con generosidad, que fue lo que vimos en la actitud de los romanos para dar una ofrenda a los de Jerusalén. Entonces, tiene que tener eso. Si una persona no tiene sencillez y liberalidad de dar con generosidad, o sea, que no le importe lo que dé y la cantidad, una persona que da algo y es que mira, es que tienes que cuidarlo, es que no lo puedes, es que tienes que estar, y no lo has soltado. Cuando tú das algo, lo sueltas, te olvidas, no existe para ti, ya es del otro. Eso sí es dar con liberalidad, y entonces es cuando viene la bendición, tanto para ti por haber dado, como para esa persona por haber recibido, y dice, y habrá muchas acciones de gracias por haber hecho esto. Ejemplos del don de repartir, 1 Corintios 13, 3. Dice la palabra, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. O sea, yo no voy a recibir bendición si yo estoy dando un montón, estoy bendiciendo un montón, estoy ofrendando un montón, pero no tengo amor. O sea, lo estoy haciendo para que, a lo mejor como queriendo comprar algo que, lo siento, no puedes comprar tu salvación, porque Dios ya lo hizo. Si Dios mismo hubiera pensado que nosotros podíamos ser salvados, Él se hubiera quedado, el Señor Jesús se hubiera quedado sentado en su trono, y diciendo, sálvese quien pueda, pero no fue así. El Señor Jesús bajó porque sabía que no podíamos. Entonces yo no puedo pagar nada de lo que Dios me ha dado, no puedo hacerlo. Entonces cuando yo empiezo a dar, no estoy comprando mi salvación. Yo doy precisamente por consecuencia del agradecimiento que tengo por esa bendición que Dios me ha dado. Entonces, si no tengo amor, no me aprovecha de nada el dar, el servir, el servicio que yo pueda dar en la iglesia, la enseñanza que yo pueda dar, la exhortación que yo pueda dar, el que yo pueda estar dándole a todo mundo, bendiciendo a todo mundo. Pero si no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿Qué quiere decir? Que Dios no me va a bendecir. No importa qué cantidad de hechos que tenga yo como cristiano. Si yo no tengo amor, si yo no lo estoy haciendo con amor, sino por sobresalir, de nada me sirve, de nada me aprovecha. Ajá. Vamos a ver también Romanos 12, 8.
Romanos 12:8 dice la palabra: el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que da con liberalidad, o sea, no fijándose en que cuánto está dando, ni diciendo, porque hay unos que dicen, ay, es que voy a dar tanto, pero híjole, me voy a quedar sin nada, no, mejor nada más doy tanto. No le importa, lo da, dice, el que da y dice, Dios me bendecirá. Yo no sé cómo, pero Dios me va a decir, Dios me está diciendo que lo dé, y lo doy. Segunda de Corintios 8:5 también. Perdón, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos, era lo que estábamos hablando, de lo que dieron los corintios. Les estaba hablando hace ratito de la bendición que dieron los corintios. Dice, primero se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Eso es realmente dar, el darse a sí mismo, el dar todo. Ajá. Y segunda de Corintios 9:6-7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. El que siembra abundantemente también segará. Esto ya lo hemos entendido, esto cada que hay diezmos, ofrendas, nos enseña de finanzas, se nos ha hablado de este versículo, pero tenemos que discernir el 7, ¿qué nos está diciendo? Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación. No es porque, es que yo tengo que dar el diezmo, no, es que yo tengo que bendecir. No, porque Dios ama al dador alegre, al dador liberal, al que suelta lo que da, al que se olvida. De las veces que he podido dar una ofrenda o un diezmo a la iglesia, no me importa. ¿Por qué? Porque Dios me está bendiciendo más. Al contrario, me importa las veces que yo le fallé en esa parte, pero no el estar pensando, es que yo di tanto la última vez. No es así. Así no puede ser. Dios ama al dador alegre. Tengo que darlo de buena gana y sin obligación. Es por voluntad, porque yo quiero darlo, porque estoy agradecido. Entonces, vemos aquí lo que les explicaba como un paréntesis dentro de lo que estábamos hablando. La palabra exégesis entonces significa extraer el significado de un texto dado, para que no quede duda en ese punto. La exégesis suele ser contrastada con la eisegesis, que era lo que les decía, que significa literalmente insertar las interpretaciones personales en un texto dado. En general, la exégesis presupone un intento de ver el texto objetivamente, mientras que la eisegesis implica una visión más subjetiva. La exégesis tradicional, el exégeta requiere lo siguiente: análisis de las palabras significativas del texto. Por eso vemos mucho que cuando vemos una prédica nos sacan raíces de palabras para poder entenderla mejor en el marco de la traducción. Examen del contexto general, histórico y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente me voy a basar en lo que estoy leyendo, sino voy a ir a la evidencia externa y a la evidencia externa. Un contexto general. No puedo nada más leer ese pedacito, sino leer el contexto. Si yo no leo el contexto, nunca voy a tener claro lo que se me está enseñando. Confirmación de los límites de un pasaje. O sea, hay veces que hay situaciones en las que en un mismo capítulo la Biblia ya está hablando de dos temas distintos, y hay ocasiones en que se sigue en el siguiente capítulo hablando del mismo tema. Entonces yo tengo que confirmar en qué límite terminó el pasaje para tener el concepto completo de la enseñanza que quiere dar. Y finalmente, el examen del contexto dentro del texto, o sea, leer entre líneas. Eso ya no se habla del contexto alrededor del texto, sino del contexto dentro del texto. ¿Qué era lo que me quería enseñar? ¿Cómo me lo quería enseñar? ¿Y por qué me lo quería enseñar? Amén. Bueno, esa es la diferencia de exégesis y eisegesis, para que no haya dudas al respecto. Y bueno, vamos al punto número 5, el don de presidir. Bueno, cualquiera que tenga carisma de guiar, de autoridad, de liderazgo, obviamente estamos hablando del carisma de liderazgo. El ejercicio de autoridad de presidencia en la iglesia local requiere de una dosis especialmente fuerte de gracia y humanidad. O sea, por eso también han fracasado muchos ministerios, porque ha habido muchas personas que se han puesto como pastores, como apóstoles, como profetas, como maestros, que tienen conocimiento, pero no tienen gracia y humanidad.
son personas que no sienten, no les duele lo que le está pasando a las personas, que no tienen gracia, y entonces termina mal el ministerio, o la gente no quiere seguir a esas personas porque no están siendo guiados correctamente por el Espíritu Santo. Pues al yo carnal le gusta destacarse y mandar. Hay personas que quieren salir en la foto, que vean, es que yo soy el líder, es que yo soy la autoridad, o que la gente les reverencie por eso. Esos no sirven y esos no están respaldados por Dios. Aunque haya muchos hoy dentro del ministerio de la Iglesia Mundial que tienen el don de presidir, o más bien tienen un liderazgo y no tienen el don de presidir espiritual como Dios lo quiere. Aquí se trata de un verdadero don de Dios que debe ser reconocido. Si no hay diligente preocupación por la grey, si un líder, un pastor, no se preocupa realmente por la gente, no le duele, y por el adelanto de la obra del Señor, no existe señal manifiesta de que el Espíritu Santo haya puesto a tal persona como sobre proveedor de la grey. No puede ser, no es así, no existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Llega un hermano y te dice, ¿qué crees que mi hermano o mi mamá ayer recibió a Cristo? Y tú dices, sí. No tienes amor, no te importa, no sabes que en el cielo hay una fiesta, no te da alegría de que una persona más se salvó y está siendo liberada del infierno. Llega alguien y te dice, ¿qué crees? Gracias por las oraciones, ya se sanó tal persona. No te da alegría, no te sientes agradecido con Dios. No sirves para presidir, no sirves para ser líder. El líder le duele, el líder está orando por cada una de sus ovejas, el líder está preocupado, está ocupado más bien en que otras personas reciban la palabra y que empiecen a conocer de la palabra. Cada que hay un nuevo converso, hay fiesta en tu corazón también. Ese es el verdadero don de presidir. Hechos 20:28, vamos a ver. Y la tendencia está a la vista. El presidente Obrador se apresuró a decir que ahora sigue regular, óigase bien, legalizar el cultivo de la amapola. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Y Pablo continúa diciendo, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Obviamente está hablando del liderazgo, del pastorado, del apostolado. Y sé que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos con ello. Entonces estamos viendo que es real, pero dice el Espíritu Santo, tener cuidado de ustedes. Les está hablando a los líderes en este momento Pablo, a los pastores, y les dice, tengan cuidados de ustedes y de la iglesia, en medio de la cual el Espíritu Santo los levantó para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Tener cuidado es una base obligada para toda la ordenanza y el reconocimiento. O sea, algo que algunos ya habrán escuchado en enseñanzas anteriores, ha hablado mucho de que alguien no se autonombra líder, sino que Dios lo pone. La persona lo que tiene que hacer, ni siquiera ya siendo líder, tiene que estarse autonombrando. Yo no vi nunca al Señor Jesús decir claramente, yo soy el rey, yo soy Dios. Él mostró con su ministerio que no hubo duda de que así es, pero él nunca se autonombró. Él buscaba el respeto de ese nivel de las personas, pero por su forma de actuar. Si nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús, entonces yo no tengo que llegar aquí autonombrándome el pastor, el líder, el apóstol, sino vivir de una manera adecuada para que las personas me respeten respecto al Espíritu Santo, lo que les inspira, lo que está haciendo la persona, cómo está trabajando, cómo vive. Por eso también es importante que no solamente lo veas en una enseñanza, sino que ciertamente puedas convivir con la persona para que veas que no solamente es una persona con conocimiento, sino que es una persona que vive lo que enseña. Eso es también bien importante para el don de presidir. Vamos al punto número 6, don de misericordia. Este es un don un poco diferente a los anteriores, en un detalle importante. Mientras aquellos tienen que ver con el cuidado de las necesidades de otros mediante la aplicación, en su caso, de cosas materiales, de dinero, de cosas necesarias que las cubren, como alimentos, ropa, medicamentos, un techo quizás para cobijarse,
Ejercer misericordia es ponerse uno mismo en el lado, en lugar del otro, ponerse en sus zapatos. Dice un dicho, una enseñanza que me encanta, y que yo la viví en carne propia alguna vez acá en el centro histórico de la Ciudad de México, que dice: sufría por no tener zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. A mí me tocó en el centro que una vez anduvimos caminando por el centro, andábamos de compras, y de pronto mi esposa, se fue a una tienda con otra hermana de la iglesia, y nosotros nos quedamos, su esposo de la hermana y yo, afuera, y nos fuimos a sentar en una banca. Y yo ya le iba a decir, en ese momento le iba a decir a mi hermanito: yo ya siento mis pies molidos, ya no aguanto, ya no puedo más. Y volteamos, al lado de él estaba un joven vendiendo chicles y que no tenía piernas, tenía prótesis que sí le permitían levantarse, sentarse, caminar, pero eran prótesis, no eran pies, no tenía pies, no tiene piernas, y trabajando y vendiendo sus chicles. Primero, pues no traía mucho más que para quizás comprarle un dulcecito, pero me movió a misericordia al Señor. Me hizo que hubiera dolor en mi corazón y el entender que él estaba peor que yo y trabajando. O sea, yo nada más iba, como quien dice, casi de paseo, y ya me estaba quejando porque estaba cansando, y él sin piernas estaba trabajando. Entonces, el ejercer misericordia es ponerse uno mismo en los zapatos del otro, en su lugar del otro, sufrir lo que el otro sufre, y desea darse a él, darle algo, orar por él, tratar de cubrir su necesidad. Implica un alto nivel de riesgo personal, sí, porque casi siempre nos compromete, y hay muchas personas en la iglesia que no son agradecidos y que muchas veces nos dejan dolor en nuestro corazón, y por eso muchas veces el liderazgo empieza a hacerse duro, amargado, porque ve la falta de agradecimiento de mucha gente. Pero el don de misericordia, cuando realmente lo tienes, no permite que tu corazón se endurezca aún con eso, porque tú entiendes que no lo estás haciendo para la persona que ni te agradeció y que a veces a lo mejor hasta te dañó, te lastimó, te defraudó, sino lo estás haciendo para Dios, y lo que tú hiciste se está escribiendo en un libro en el cielo, en un libro en donde están tus acciones. No es para esa persona, lo que tú das no es para la persona que recibe la bendición, sino que se está escribiendo en el cielo para ver qué es lo que Dios te va a dar por ese corazón, cómo Dios te va a cubrir, cómo Dios te va a bendecir. Entonces, sí, lleva un alto riesgo de nivel personal, casi siempre, porque nos compromete no solo lo que cada uno de nosotros tenemos, sino lo que somos. Porque en su caso, en ese mover del Espíritu Santo de misericordia, ha habido ocasiones en que he metido a personas que puedan tener quizás cierto riesgo en casa, y que Dios, el Espíritu Santo, nos ha, precisamente por haberlo hecho por el mover del Espíritu Santo, porque si lo hacemos en nuestra carne, las cosas pasan mal, pero cuando lo hacemos en el mover del Espíritu Santo, aun cuando haya cierto riesgo, Dios no permite que pasen cosas en el haberlo hecho. Se le ayudó a una persona que conocí como hermano en casa de rehabilitación, y se le trajo, y fue de riesgo, pero gracias a Dios no pasó nada y se fue. Finalmente, quizás, no sé si haya sido agradecido, no, en acción no lo fue, pero sé que el Espíritu Santo me movió y sé que el Espíritu Santo cubrió. Pero sí vemos ese riesgo de cuando tenemos misericordia, que compromete no solo lo que tenemos, sino lo que somos, y a las personas que están directamente con nosotros también. Ese es el don que cuida enfermos, que rescata marginados, de quien está dispuesto a pasar largas horas con ellos, aún a riesgo de su propia vida. Que en su caso, bueno, en el tiempo no cristiano, yo llegué a ser hasta del escuadrón de la muerte en el alcoholismo, pero que hoy, precisamente por conocer el dolor de las personas que tienen vicios, hoy me permite estar con ellos y quizás pasar horas para hablarles, para explicarles, y me da dolor su situación, pero también el entendido que yo me vi así, y que hoy me da el Señor la oportunidad de tener un trabajo honrado, una familia, y me da la oportunidad de compartir la palabra, y esa es la bendición. Y entonces no me importa cuánto tiempo tenga que estar discipulando a una persona para poderle ayudar y explicar las cosas de Dios, lo que a mí me hizo cambiar, y que yo tengo el hambre de que la persona que yo le comparto, que se pueda enamorar de Dios como el Señor me ha permitido enamorarme de Él.
Todos los creyentes hemos sido ejercitados en amor y buenas obras. Es una realidad, ayudando al necesitado, siempre que haya oportunidad de ello. Pero el don de misericordia va mucho más allá. Implica darse por dentro a las personas que sufren en la compasión de Cristo, que sientas su dolor, que seas capaz de llorar con ellos. No solamente lo digo como un ejemplo, nunca para líbreme Dios de vanagloriarme, pero en el tiempo que tuve, cuando fui precisamente a que me dijeran que tenía COVID, vi a una muchachita, a una jovencita muy pequeñita, quizás 9 años, no sé, algo así, o quizás menos, no lo sé, y la vi con su temor y me dolió, y mi esposa lo comentó, se dio cuenta. No es para que yo lo platique, sino precisamente porque se nota. Cuando tienes el don de misericordia, se nota. Cuando te pones en los zapatos de otra persona, cuando sientes su dolor, cuando lloras con el que llora. Eso implica tener la compasión de Cristo. Y recordemos que en el fondo, el ejercer este don requiere que tratemos a las personas de la misma manera en que Dios nos trató con su misericordia. Si yo soy un hombre que estuve hasta en el escalón de la muerte, que tuve muchos vicios, que la gente me veía con asco, porque yo andaba mugroso, viciado, y Dios me levantó de ahí, lo menos que yo puedo hacer es hacer lo mismo, porque Él me levantó no porque lo merecía, sino porque precisamente estaba necesitado, y en su amor y su compasión Él me buscó y me salvó por su sola gracia, solamente por su gracia, no por mis hechos, no por lo que yo hiciera, porque yo era un vicioso, quizás un delincuente, no sé, muchas cosas, muchos adjetivos se pueden poner, pero yo no lo merecía, sino que fue por su sola gracia que Él me buscó. Y el don de misericordia te lleva a sentir lo mismo y a dar lo mismo y a hacer lo mismo por las personas, entendiendo de dónde el Señor te sacó. Entonces, toda habilidad, talento, destreza, dones personales que se deben a la gracia y bondad de Dios, su providencia en nuestra persona y su fidelidad en nuestro legado y experiencia es para ejercerlos, para darlos. Entonces, vamos a la palabra carisma que hemos estado utilizando mucho en esta clase. El carisma viene de la palabra griega charisma, así se pronuncia, pero las letras obviamente no son en español, y también de charisese, más o menos así se pronuncia, agradar o hacer favores. Es la capacidad que tienen ciertas personas, solamente a las que Dios les da ese don, de motivar y suscitar la admiración de sus seguidores gracias a una supuesta cualidad de magnetismo personal. No se dice supuesta porque no es un magnetismo personal, se explica de esa manera. Perdón. Pero sabemos que es el Espíritu Santo, el Señor Espíritu Santo, el que respalda lo que haces y el que te cubre para que puedas tener eso, que la gente, el mundo, el psicólogo dice un magnetismo personal, y hace que las personas que siguen a esa persona le admiren, le respeten, y no necesita él decirles, es que yo soy el líder, yo soy el pastor, soy el licenciado, para que la gente lo respete, sino simplemente por su forma de ser y de actuar. Entonces vemos que entonces el carisma, uno, es cualidad o don que tiene una persona para atraer a los demás, por su presencia o por su forma de hablar, de enseñar, de actuar. Dos, en el cristianismo ya específicamente, la gracia o don concedido por Dios a algunos seres humanos para que realicen determinadas funciones para el bien general de la comunidad. Bueno, con esto terminamos los dones del Padre. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Padre, le damos gracias por el privilegio y la oportunidad de poder estar una vez más compartiendo esta palabra, Señor bendito. Le pedimos que sea de bendición para mucha gente, que entre a sus corazones, Señor bendito, que los transforme, que los renueve, que los levante. Le pido, Señor bendito, que siga respaldando este canal, Señor. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra. Le pido que bendiga a las personas que están escuchando y a las personas que se les va a compartir, Señor, por medio de esto. Gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues gracias, les pido una vez más que puedan
compartir, que me regalen un like, que compartan para que otros también puedan ser bendecidos y que me puedan regalar un comentario en la caja de comentarios aquí en el video. Y es muy importante para mí el conocer su punto de vista, que me den su opinión, y quizás hasta pueda haber opiniones contrarias, y les pido que sea con mucho respeto, y aún hasta las contrarias las respeto, y trataré de estar contestando correctamente cada uno de los comentarios. Gracias, que tengan una bendecida tarde, noche, no sé, mañana en la que nos estén viendo, y pues Dios les bendiga. Bye.